A empezar a grabar y contarles también, a propósito de que muchas personas han consultado, eh, dónde pueden ver después esta grabación en el canal nuestro en YouTube a través de Instituto Grupo Palermo OTEC. Vas a poder encontrar ahí el usuario y vas a poder suscribirte para poder ver las ponencias siguientes. Ya tengo aquí con nosotros a Germán Monge. ¿Cómo estás, Germán? Vamos a ver si podemos probar ahí tu micrófono. Hola, muy bien, Adrián. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bueno, muy bien. Ya estamos entonces con Germán, quien también compone este programa de diplomado y quien hoy nos trae esta posibilidad de poder tener este acercamiento a esta jornada que hicimos gratuita de trauma, donde junto a Germán Monge vamos a tener lo que se llama el rol de las figuras de apego en la superación de experiencias traumáticas. Así que Germán, bueno, tiene muchísima experiencia. Nos conocemos de hace mucho tiempo también, por ahí cuando Muchos hacíamos años. actividades presenciales en Puerto Montt, ¿cierto? Así es. Así que hoy compone este cuerpo docente también de este programa diplomado. Bueno, él tiene muchísima experiencia. Ustedes pudiesen ver también su currículum abreviado en nuestra página al momento de registrarse en esta inscripción. No quiero quitarte tiempo, Germán. Está la gente muy entusiasmada con esta jornadita que tenemos en el día de hoy. Así que desde ya te voy a dejar entonces para que puedas tener la palabra y poder comenzar ahí con tu ponencia. Ok, muchas gracias, Adrián. Bueno, en principio, saludarlos a todos. Muchas gracias por estar hasta esta hora, tratando de perfeccionarse, de interesarse por un tema que debiese ser irrelevante para todos quienes trabajamos en psicología, no solamente en la clínica o la psicoterapia, sino que también en el sistema escolar, e incluso también en el mundo laboral, de que muchos de los efectos del trauma o del trauma complejo del desarrollo se puede experimentar frente a grupos humanos grandes como los colegas, pero también, y vi una de las preguntas hacia el final, qué hacer en el caso del sistema escolar, por ejemplo, con niños que son víctimas de trauma o que son víctimas de trauma complejo. Y por lo tanto, les agradezco de antemano. Bueno, el tema, tal como el título indica, hace referencia a cuál es el rol que tienen las figuras de apego en la superación del trauma. Entonces, vamos a partir, dame un segundito aquí. Sí. Como partiendo un poquito tal vez al revés de lo que se estaba esperando, en el sentido de, no voy a hablar inicialmente sobre cómo las figuras de apego pueden ayudar a necesariamente superar el trauma de los niños, ya sea tipo uno tipo 2 como planteó el colega hace unos minutos atrás, sino como ver hasta qué punto el trauma y el trauma complejo del desarrollo depende en parte de justamente de las figuras de apego, que fue una de las preguntas también que vi. Entonces, algunos datos del problema del que vamos a hablar hoy hacen referencia a justamente cómo los niños en Chile, en particular, no quiero hablar de niños de otras partes, sino que los niños en Chile son víctimas de una u otra forma de algún tipo de vulneración de derechos o lo que en términos psicológicos y no más bien legales sería, ¿cierto?, un trauma o incluso el trauma complejo. En ese sentido, si ustedes pueden ver, estas son las estadísticas de octubre del 2024 donde la cantidad de niños, ¿cierto? Que nuestro sistema de mejor niñez, que es el sistema que se encarga de proteger a los niños y adolescentes que han sido víctimas de algún tipo de vulneración, trabaja. Como ustedes pueden ver, los programas de intervención ambulatoria, tal vez muchos de ustedes trabajan en ese tipo de programas, solo para octubre trabajó con 88.341 niños. Eh, si ustedes pueden ver bien los programas de protección, ¿cierto? Mensualmente, ¿cierto? Trabajan con cerca de 127.000 niños todos los años. ¿Qué significa eso? Que el problema el cual nosotros nos encontramos con respecto al maltrato o a los malos tratos desde el punto de vista de la legislación es enorme. Y por lo tanto, las consecuencias, ¿cierto?, que esto puede tener, no solamente para el niño en su desarrollo individual, sino que también para la sociedad en su conjunto, porque el impacto que esto tiene no solamente debe ser medido en cuanto a el desarrollo individual, sino que también cómo la sociedad debe lidiar con este tipo de situaciones. No solamente en lo económico, que son los gastos de salud, gastos de tribunales, los tribunales de familia, el sistema escolar que muchas veces recibe muchos de estos niños,
sino que también en la convivencia, la armonía y las relaciones que establecemos finalmente entre los distintos seres humanos, en este caso entre los chilenos. Pero además, algo que también es bien sabido, y es que hay una cifra negra enorme con respecto a la vulneración de derechos. Y eso tiene mucho que ver con una situación, ¿cierto? Que es, disculpe, que a pesar de que las distintas vulneraciones que ocurren en la infancia son más frecuentes de lo que uno quisiera, el trauma infantil sigue siendo, de una u otra forma, una experiencia de la cual no se habla o que no es dicha. Es muy probable que muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes en este momento, fuimos o somos sobrevivientes de algún tipo de trauma a través del desarrollo, principalmente dentro del sistema de apego o del sistema de cuidado más bien. Ya sea que fuimos víctimas de castigos físicos, tal vez moderados, pero castigos físicos al fin y al cabo, de conductas atemorizantes por parte de nuestros cuidadores, de algún tipo de descuido o incluso negligencia, para qué decir de abuso sexual, pero también de otra serie de situaciones que de una u otra forma dañan y afectan la integridad y el desarrollo psicológico y físico de las personas. Y por lo tanto, pese a que muchos de nosotros sabemos o intuimos que algunas personas han sido víctimas de algún trauma, rara vez lo podemos conversar. E incluso es tan así, yo soy profesor universitario, trabajo en la Universidad de Santo Tomás de Puerto Montt. Eh, ¿No les llama la atención, por ejemplo, que las mallas de la carrera de psicología rara vez tienen asignaturas sobre trauma, por ejemplo? A mí me llama mucho la atención, llevo más de 15 años trabajando en universidades y no hay asignaturas que se hable propiamente del trauma. Eh, ya, tal vez se toca como en psicoanálisis, pero de una forma muy incipiente. Pero asignaturas, no solamente donde se toque el trauma, sino que además que se enseñe o se entrene en técnicas psicoterapéuticas o en modelos de intervención que sean sensibles al trauma, la verdad es que es bastante escaso. Y se requiere finalmente de postítulos, diplomados, cursos, para poder recién ahí conocer este fenómeno del trauma. Incluso hasta hace el año pasado, las directrices técnicas de mejor niñez tampoco hablaban explícitamente de trauma. Prefieren hablar de vulneración de derechos. Ujú. Ahora, ¿cuál es el núcleo central del trauma? Básicamente es la negación del dolor, justamente esta experiencia no dicha, esto de no hablar sobre ciertas situaciones es la clave de lo que Bowlby en algún momento planteó que es el núcleo central de esta experiencia traumática, que hace referencia a esto de saber lo que se supone que no debo saber y sentir lo que se supone que no debo sentir. Si hay algo que es dramático en la experiencia, sobre todo las de abuso sexual intrafamiliar, es que es algo de lo cual no podemos hablar. Muchas veces es distorsionado o disociado por el perpetrador, a punto de que el padre puede llegar en la noche, abusar del niño o niña, y al día siguiente actuar, prepararle el desayuno a su hijo o hija y hacer como si nada de esto hubiese ocurrido. A eso se refiere esta idea que Bowlby en el año 81 ya planteaba con respecto al trauma. Saber esto que yo no debiese saber, de esto de lo cual yo no puedo hablar, de este maltrato, de este abuso, de este descuido, y por otra parte sentir este miedo que en realidad no debo sentir. Eso es lo que Bowlby planteó, y como ustedes deben de saber, y si no, este es el momento de conocerlo, John Bowlby es el fundador de la teoría del apego. Fundador, pero no el autor íntegro de ella. No hay que olvidar que Mary Ainsworth es la que transforma esta idea teórica en un programa de investigación que tal vez es el programa más exitoso que tiene la psicología moderna, con miles y miles de publicaciones, con aplicaciones desde la genética hasta aspectos socioculturales, intervenciones tempranas, preventivas, de promoción, pero también de curación principalmente. Entonces, ¿qué hace también especial al trauma? Es algo que este autor, Van der Kolk,
¿cierto? Yo creo que de una u otra forma transmite muy bien a través de este hermoso libro, que es El cuerpo lleva la cuenta, y es que de una u otra forma el trauma, y tiene que ver con esta pregunta que hizo la compañera hace un rato con respecto a las memorias. ¿Cuáles son las memorias que se ven afectadas en el trauma? Y por supuesto que entendiendo que los sistemas de memoria, ¿cierto? Son los declarativos, no declarativos, y los sistemas de memoria declarativos son el semántico y el episódico, gran parte del trauma, como no se puede hablar, no se puede recordar, a propósito de la cita de Bowlby, quedan almacenados en estas memorias más bien implícitas, memorias procedimentales, o que son estas memorias como de rutina, pero también en las memorias de condicionamiento, principalmente las de condicionamiento clásico. Y es por eso que cuando uno se enfrenta a un paciente que ha sido víctima de trauma o de trauma complejo, una de las primeras tareas es aprender a identificar cuáles son los gatillantes, cuáles son aquellos eventos, ¿cierto?, del mundo social que de una u otra forma gatillan una respuesta automática, inconsciente de trauma. Y es por eso que de una u otra forma este autor plantea de que es el cuerpo, son las sensaciones, de una u otra forma, las que perduran a través del trauma y que nos dejan de una u otra forma vulnerables a través de toda la vida para poder experimentar situaciones o respuestas traumáticas. Una forma también de que es interesante que ustedes puedan comprender las vulneraciones en la infancia es entender que uno podría comprender las experiencias de trauma o de vulneración principalmente de dos formas, ¿cierto? Entenderlos como si fueran eventos únicos. Fui víctima de maltrato, fui víctima de abuso, fui víctima de negligencia. Y dejando como si esto fuera una situación única. La verdad es que yo todavía no conozco algún paciente que haya sido víctima, por ejemplo, de maltrato o de un golpe y no haya sido vuelto a maltratar por sus cuidadores. Es muy raro, es muy ocasional aquello. Lo mismo pasa con el abuso. Es muy raro que el papá abuse en una ocasión y no vuelva a hacerlo en otra ocasión. Lo mismo con la negligencia. Lo mismo pasa con la exposición a la violencia intrafamiliar. Es muy extraño que no exista un continuo de conductas que son desorganizantes, abiertamente maltratantes, en los contextos de cuidado. Y la otra forma de entender la vulneración es desde el modelo del trauma complejo, en el sentido de que debemos entender que gran parte, si no casi todas las experiencias de vulneración de derechos ocurren dentro del sistema de cuidado, es decir, con los padres o con algún cuidador principal, y que por lo tanto suelen ser crónicas. Es muy difícil, insisto, de que sea una ocasión en la cual alguien es víctima de. Suelen ser múltiples ocasiones, más o menos intensas, pero suelen ser eh, crónicas. Y por lo tanto, pareciera ser que es más adecuado entender al trauma como un trauma más bien complejo, porque implica, tal como lo dijo el colega hace un rato, Francisco, ocurre dentro de un sistema relacional, es decir, en este caso, en el sistema familiar o de cuidado. Y el problema es que el modelo clásico de entenderlo, por ejemplo, como si fuese un solo evento o como eventos únicos, es que solemos equiparar evento traumático con la experiencia traumática. Decimos cosas así como, es que este niño fue abusado, como si eso significara algo. Es que él es víctima de malos tratos o de maltrato físico. ¿Pero qué significa eso? ¿Es correcto tratar a todos los niños que han sido víctimas de maltrato como si vivieran la experiencia de maltrato? Pues no. Nosotros tendemos a creer que todos los seres humanos somos únicos. Nuestra conciencia, en primera instancia, es privada e histórica. Y por lo tanto, ninguna experiencia humana es igual a otra experiencia humana. Va a depender, obviamente, de la sociedad en la que vivimos, los significados que se le atribuyen a ciertos tipos de comportamientos, pero también a su propia trayectoria vital. Y por lo tanto, una situación de maltrato físico o de abuso o cualquiera que pueda provocar eventualmente trauma, no puede ser equiparada a ninguna otra.
y por lo tanto crear manuales, ¿cierto?, para trabajar con niños víctimas de malos tratos, tal vez no es la mejor alternativa. Eso además genera explicaciones más bien simplistas y además externalizantes, es decir, desde fuera, sin considerar la historia personal y el contexto en el cual este niño se ha ido desarrollando. Y más bien pareciera ser una suerte de comodín para nosotros los psicólogos y los trabajadores sociales o todos los que trabajamos en salud mental de una u otra forma, para poder no necesariamente acercarnos o aproximarnos de una forma sensible a la experiencia de trauma de los consultantes o los clientes. Los que son aquí psicólogos y ya tienen un tiempo de experiencia, habrán notado que inicialmente acercarse a estas experiencias no es sencillo. Yo formo estudiantes de último año del área clínica, entonces yo veo año tras año cómo los estudiantes, cuando un paciente en el espejo le dice, es que mi mamá me pegaba, por ejemplo, muy fuertemente, ellos mismos cambian los temas. Les cuesta acercarse a esas experiencias porque muchas veces no las comprenden. No solamente porque no tenemos a veces la formación, sino porque muchas veces también hace emerger nuestras propias historias vitales. Eso aquello que no ha sido dicho de una u otra forma. Pero también otra limitación es que generamos intervenciones que son parciales, ¿cierto? O divididas. Así como era la red Sename o Mejor Niñez hasta hace un tiempo, que crea programas específicos. El programa Paz para prácticas abusivas sexuales, el PRM para reparación de maltrato grave, el PPF, programa de prevención focalizado. Sin embargo, muchas veces estos programas no se hacen cargo finalmente de el daño real que han vivido estos niños. Tienen directrices no necesariamente científicamente validadas con respecto al trabajo, y muchas veces el trabajo se centra en los niños y no tanto en los sistemas familiares, que son muchas veces, como lo planteó alguien hace un rato, la causa del problema. Y por lo tanto, no logramos resolver el problema, que tiene que ver con romper, lo vamos a ver hacia el final, la transmisión transgeneracional del trauma, porque eso también ya lo sabemos bastante bien. El trauma suele repetirse generación tras generación. Ahora, pero bueno, tal vez yo no alcancé a estar en toda la presentación de Francisco, pero me imagino que a lo mejor él tocó lo que, lo que se considera una experiencia traumática. Como todo en psicología suele tener distintas definiciones. A mí en particular me acomoda mucho la definición de Courtois Fort del 2013, que nos plantea que el trauma es un malestar subjetivo intenso, que uno pudiese como asimilar a lo que es la experiencia de miedo o de desesperanza u horror, ya sea durante o posterior a un evento que pone en riesgo nuestras vidas o donde nos exponga o viole la integridad corporal, incluyendo el modelado vicario. Y eso es muy importante y a veces un poco como desatendido por los profesionales de la salud o incluso por las políticas públicas. Y es que el trauma puede ocurrir también solo observando las consecuencias, ¿cierto? O observando al medio social. No es raro, por ejemplo, que la percepción, por ejemplo, de que Chile es un país violento sea mayor no sé, cuando uno ve mucha televisión, por ejemplo, que uno anda un poco asustado de vivir en Santiago. Yo no vivo en Santiago y me asusto porque te muestran portonazos, violencia cotidianamente. Pero ¿para qué irnos tan lejos? Aquí algunos de ustedes a lo mejor trabaja en los programas de Mejor Niñez y tras mucho tiempo expuestos a historias de vida de niños que han sido terriblemente vulnerados, que han sido quemados, torturados, han sido víctimas de un padre pedófilo o de un abuelo pederasta, etcétera, ustedes mismos se van agotando, se van disociando o lo que suelen llamar quemándose laboralmente. Y incluso empiezan a presentar conductas que uno podría decir, bueno, estas son constitutivas también de trauma. Y eso ocurre por modelamiento, lo cual nos hace un llamado urgente, lamentablemente las políticas no siempre nos escuchan, a también proporcionar a los terapeutas, a los psicólogos clínicos que trabajan en la red Mejor Niñez,
más entrenamiento y más supervisión. Supervisión de calidad, supervisión de la personal terapeuta, supervisión clínica, supervisión en habilidades clínicas también, que le permita lidiar mucho mejor con el estrés crónico al cual están expuestos. Muchos de ustedes probablemente habrán notado que la alta rotación de los programas. ¿Y eso qué impacto tiene? Que los niños y adolescentes son revictimizados de una otra forma, porque van experimentando pérdidas muy seguido de las personas, de las figuras terapéuticas, ¿cierto? Que debiesen ser predecibles y estables y estar para ellas. Obviamente hay razones tanto económicas como otras que hacen que esto ocurra. Y bueno, no sé si han leído este libro, un libro que a mí me encanta, me encanta porque es muy pedagógico para comprender lo que es el trauma y su impacto en el desarrollo. Es de Bruce Perry y Maya Slavovitz, aunque principalmente es de Bruce Perry, él es el neuropsicólogo, o sea, es el psiquiatra experto en trauma infantil, y Maya es una periodista que le ayudó a escribir esto en sencillo, es el libro que se llama El chico a quien criaron como perro. Si no lo han leído, ¿cierto? En el diplomado yo se los puedo facilitar a través de la plataforma o lo pueden comprar en papel. Siempre es deseable tener libros como este, que cuenta 10 historias terribles de trauma infantil y cómo Bruce Perry va interviniendo con cosas muy sencillas, que tiene que ver con lo que planteó también Francisco, esta secuencialidad en las intervenciones. No podemos muchas veces intervenir eh, desde la palabra, como lo solemos hacer los psicólogos con los adultos, cuando ha existido trauma. Muchas veces lo primero que es sacar al niño de un contexto peligroso, darle seguridad. Lo más básico, ¿cierto?, de las intervenciones en trauma es que los niños o los adultos estén seguros. Ujú. Bueno, este libro, ¿cierto?, cuenta todas estas historias y finalmente es Bruce Perry el que va desarrollando esta idea del trauma complejo. ¿Y qué es el trauma complejo? Bueno, es un fenómeno que ocurre generalmente de inicio en la niñez, incluso puede comenzar ya en el embarazo, y que se mantiene a través del desarrollo, donde ciertos estresores traumáticos que son tempranos y de origen interpersonal, es decir, donde las fuentes suelen ser los cuidadores principales, impactan negativamente en el desarrollo normativo del cerebro, sobre todo si proviene de los cuidadores principales. Y esto de que esté tan focalizado en el cerebro tiene que ver con el hecho de que realmente lo que nosotros entendemos como mente tiene un concomitante cerebral y que muchas de las funciones cognitivas relevantes para la regulación emocional, para la regulación conductual, para poder empatizar con otro ser humano, son dependientes del desarrollo normativo del cerebro. Y por lo tanto, cuando un niño está expuesto desde muy temprano, por ejemplo, desde el embarazo, a una madre alcohólica o drogadicta que sigue consumiendo durante el embarazo, que posteriormente lo abandona y lo deja, ¿cierto?, el cuidado del Estado a través de una residencia, evidentemente va a tener una serie de dificultades en su desarrollo normativo. Y eso va a tener consecuencias finalmente en cómo se vincula con otros seres humanos, cómo se regula emocionalmente, cómo se regula eh, conductualmente, etcétera. Aunque también, ¿cierto? Corto de Ford sugieren que el trauma complejo puede ocurrir también en la adultez frente a situaciones extremadamente traumatizantes. Y no necesariamente de origen interpersonal, es decir, no necesariamente con un origen dentro de su sistema de cuidado. Una guerra civil, un, un genocidio, una dictadura, una persecución política, eh, la guerra. Son situaciones que en sí mismas pueden provocar un trauma complejo del desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias de haber experimentado entonces trauma complejo? Eh, Hay muchas consecuencias. En el diplomado vamos a ahondar en ellas, pero lo primero es entender que una de las consecuencias más evidentes es que los niños viven en un estado psicobiológico de sobrevivencia. Y aunque la metáfora del cerebro triúnico ya no es tal vez la más adecuada para poder comprender lo que es el cerebro y su funcionamiento, sí nos sirve en el trauma para entender que gran parte de los niños que experimentan trauma, y si no todos los que lo experimentan, suelen funcionar más bien desde lo que se llama el sistema límbico o un sistema más bien
¿cierto? Relacionado con la amenaza. Y por lo tanto, las funciones ejecutivas, aquellas funciones propias de la neocorteza, que nos hacen distinto a gran parte de nuestros primos primates, no necesariamente se activan o están mermadas en su funcionamiento, y por lo tanto, parecía ser que estos niños viviesen siempre como en un estado de guerra, en un estado de amenaza constante, y parecieran comportarse de forma hipervigilante, de, además, muy distráctiles, como siempre esperando que algo malo o alguien les va a provocar daño. Y por lo tanto, pareciera ser que ellos están en un riesgo a través de toda la vida de ser retraumatizados. Eh, a propósito justamente de que pareciera ser que el cuerpo es el que va recordando aquello que la mente explícita no puede, no es raro encontrar que los sobrevivientes de trauma complejo suelen a través de gran parte de su vida experimentar otras situaciones de carácter traumático. No es raro que mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de malos tratos terminen emparejándose con hombres que las tratan mal, que son coercitivos, maltratadores, que son violentos con ellas. No es raro, ¿cierto?, que haber vivido con padres eh, que los exponen a la violencia familiar, al alcoholismo, por ejemplo, lleve a sus hijos también posteriormente a consumir alcohol, drogas o vivir de forma poco descuidadas en sí mismos. Y por lo tanto, hay algo que debemos tener claridad con respecto a eso, es que las personas que han vivido trauma tienen una probabilidad más alta de experimentar otros tipos de trauma en la vida, no necesariamente el de origen. Hace unos años supervisaba a una mujer que había sido víctima de un pederasta de los 4 hasta los 12 años aproximadamente. Y en el intertanto, mientras ella crecía, era víctima de violaciones ocasionales por otras personas, en la micro, en el colegio, incluso en la adultez, por parte de su jefatura, había sido víctima de violación. Y a ella le costaba mucho poder conectar esto con su propia historia personal, básicamente porque había una disociación estructural de la personalidad. Otra de las consecuencias tiene que ver con la dificultad de la autorregulación, en el entendido que la autorregulación es un proceso que inicia principalmente heterorregulado para lograr hacia la adolescencia y adultez la autorregulación. En la capacidad de vincularse con otros seres humanos, muchos de ellos solo logran establecer vínculos desorganizados con los otros, en su afectividad, y aunque ellos experimenten las mismas emociones que todos los seres humanos, la intensidad o lo brusco de los cambios suele evidenciar el trauma. Su ansiedad es más intensa, su depresión es la tristeza es más profunda, etc. Y también suelen experimentar mucha ansiedad. También adicciones, como una forma muchas veces de lidiar o calmar o anestesiarse del dolor que provoca el trauma. Agresividad como estrategia, tal vez como una estrategia de control, desamparo, problemas alimentarios. También lo que parece ser como algo evidente en el trauma para los que somos psicólogos, y es la disociación, ya sea estructural de la personalidad o eventos o situaciones de disociación clínicamente relevantes, 2 o 3 personalidades, eh, desrealización, ¿cierto?, etcétera. Somatización, como parte de la disociación, que muchas veces sienten o somatizan el dolor. Problemas cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos, es decir, la salud en general se ve afectada. Es bien sabido, ¿cierto?, que 4 o más experiencias adversas en la infancia, en este modelo de Felitti de la experiencia adversa, reduce la calidad de vida enormemente, nos quita años de vida, y es precursor de una serie de problemas de salud, cáncer, posibilidad de contagiarse de VIH y morir eventualmente de SIDA, adicciones, cigarrillo, obesidad, etc. Problemas de la esfera sexual, no solamente no poder disfrutar de las relaciones sexuales, sino que también prácticas abusivas sexuales, experiencias dolorosas de ira, alienación, desconfianza, etc. Pero también uno podría pensarlo, bueno, ok, esas son las consecuencias que ya sabemos, pero también los investigadores han planteado la
una serie de dominios que se ven muy afectados. Ya de una u otra forma los he planteado, en la capacidad de vincularse con el otro. Sus vínculos suelen ser más bien desorganizados, centrados en el control, ya sea punitivo, o en el control cuidando al otro, o siendo complaciente, sumiso con los otros. Eh, También en la capacidad de conectarse intersubjetivamente con otros seres humanos. Tienen dificultades para mentalizar al otro, de poder intuir cuáles son los estados mentales y asumir que los seres humanos y nuestra conducta es impulsada por un mundo emocional o por un mundo interno. También la biología, como les planteaba, el desarrollo de funciones ejecutivas se ve severamente mermado, lo cual tiene un impacto evidente en la regulación emocional. Muchos de ellos requieren de heterorregulación, pensando en los adultos, pero los niños, por definición, requieren heterorregulación emocional. Hoy en día preferimos clasificarlos como desregulaciones, desregulados emocionalmente. Pero muchas veces esto que nosotros llamamos desregulación emocional no es más que la expresión de situaciones de trauma que están viviendo. También en el dominio de la regulación conductual, algunos muy impulsivos, otros abiertamente sobrecontrolados, a punto de ser obsesivo-compulsivos con respecto a algunas temáticas. La disociación, como se las había planteado, esta dificultad de integrar la cognición, la emoción, la sensación y también la conducta. No es raro encontrar a personas que han vivido trauma complejo, pues, ¿cierto? Como actuando en autómata, así como si fuesen robots, sin sentimientos, por ejemplo. También a nivel cognitivo, académico, muchos de ellos no terminan el colegio, abandonan, tienen puntuaciones más bajas en inteligencia, etc. Y también en la autoimagen, una imagen frágil, muchas veces fragmentada, eh, con mucha culpa, vergüenza, eh, baja autoestima, por decirlo en forma más sencilla. Una autoimagen difusa, lo cual nos hace pensar muchas veces de inmediato en el clúster B del DSM o del DSM-4. Ya creo que ya no existen ese tipo de clasificaciones, pero en el DSM-4, 4R, el clúster B es como el reflejo finalmente del trauma complejo del desarrollo. Estas personalidades llamadas borderline, narcisistas, histriónicas, eh, provienen de una u otra forma de experiencias de trauma complejo. Pero además, algo que a mí me interesa por mi formación más bien sistémica constructivista, y es que aquellos que han experimentado trauma complejo, muchas veces nosotros mismos no somos capaces de comprender esto, no somos capaces de explicarnos lo que les ocurre, y solemos confundir eh, aquellas respuestas que son esperables de haber experimentado el trauma con diagnósticos clasificatorios, sobre todo en los niños, no tanto en los adultos, pero también ocurre en los adultos, pero sobre todo en los niños. Trastorno por estrés postraumático, evidente, pero también la depresión, el déficit atencional, el oposicionismo desafiante, el trastorno de conducta, la ansiedad generalizada, ansiedad por separación y el trastorno reactivo del apego suelen ser los diagnósticos clasificatorios con los cuales más frecuentemente se confunden los efectos del trauma complejo de las personas. Bueno, tal vez esto ya lo vieron, ¿cierto? Las formas más comunes en las cuales los niños pueden ser eh, afectados por el trauma, o las formas más típicas de trauma son el abuso sexual, maltrato, negligencia, el abandono, la muerte de un cuidador significativo, una enfermedad de un cuidador significativo, la exposición a la violencia intrafamiliar, accidentes, bullying, hospitalizaciones, etc. Pero también vivir en entornos que son peligrosos. Una violencia comunitaria, balaceras, peleas, arrestos digo, actividad policial o el arresto de un cuidador, un padre encarcelado, ¿cierto? Desastres naturales también pueden ocurrir. Y esto es bien interesante porque más que el evento en sí, lo relevante, sobre todo desde una perspectiva como desde el apego, no es el evento, sino más bien cómo responden los cuidadores frente a esta situación. Una caída en bicicleta puede ser traumática si es que el padre
después que este niño llega llorando y herido, ¿cierto? Que se peló la rodilla, por decir algo, es severamente castigado, insultado, ¿cierto? Humillado por haber salido sin permiso o por no haber sido precavido, ¿cierto? Y no caerse. Así como un niño que fue víctima de un abuso sexual externo por un profesor, cuando sus padres se enteran, acuden a la justicia, ¿cierto? Lo llevan a psicoterapia, ellos mismos van a psicoterapia para poder lidiar con el estrés postraumático, y por lo tanto una experiencia dolorosa y de sufrimiento no necesariamente se transforma en trauma. Y eso yo creo que es muy importante que todos lo tengamos claro. No es el evento en sí, no es la situación, más bien son potencialmente traumáticas porque va a depender de la respuesta de los cuidadores. ¿Mm? Ahora, aquí, de hecho, alguien hizo esta pregunta. Bueno, ¿qué ocurre cuando finalmente, y aquí nos vamos acercando un poco a las figuras de apego, ¿qué ocurre cuando la fuente de protección es a la vez la fuente de estrés, peligro y o confusión? Y esto es muy interesante. Bueno, no sé, bueno, si logran ver esta imagen, me imagino que la están viendo, pero no sé si les llama la atención de algo de esta imagen. Si hay alguien que pueda decir qué le llama la atención y por qué el profesor o Germán puso esta imagen a propósito de esta pregunta. ¿A alguien se le ocurre? ¿Algo les llama la atención? ¿Pueden hablar sin temor o alguien lo escribió? No sé. La sonrisa demasiado marcada como forzada, justamente. Esto es lo que se llama en literatura la sonrisa de cocodrilo. Y este es un caso bien especial porque esta es una familia cuya madre mató a todos sus hijos. Todos estos niños, al poco tiempo, fueron asesinados por ella. Este es un caso muy famoso en Estados Unidos porque esta madre después fue condenada a la pena de muerte. Sin embargo, eh, logró sortear la pena de muerte, dado que la declararon eh, realmente insana mental. Ella fue, ella fue o vivió psicosis postparto y ella eh, eh, estaba casada con esta persona que es un pastor de alguna iglesia, ¿cierto? De estas bien extremas que hay en Estados Unidos, que la obligaba a criar a los hijos y a tener hijos muy seguidos, porque era un mandato de Dios. Entonces ella eh, empezó a crear un delirio, ¿cierto? Y en este delirio sus hijos eran las semillas del mal y ella tenía que eliminarlos. Entonces terminó matando a cada uno de sus hijos. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta sonrisa cocodrilo es lo que habitualmente emerge como estrategia de sobrevivencia en los niños que están expuestos a padres extremadamente castigadores o abusadores sexuales, como una estrategia que se llama de complacencia compulsiva. Se vuelven extremadamente obedientes porque sus cuidadores son un peligro para ellos. Esto es lo que tradicionalmente se puede llamar como un apego desorganizado, con una estrategia de cuidado o de complacencia compulsiva. Eh, y esto es bien interesante porque evidentemente un niño que requiere de sus cuidadores para poder sobrevivir y para poder desarrollarse saludablemente, cuando se ve enfrentado que son sus mismos cuidadores quienes le generan el temor, la confusión o el estrés, entran en esto que es la paradoja evolutiva del apego desorganizado. Si me acerco, me tengo que alejar, pero si me alejo, me tengo que acercar, porque lo requieren, ¿cierto? Para poder mantenerse con vida. Pero bueno, ¿qué es a lo que le teme realmente, ¿cierto? O a qué le tiene miedo un niño que está desorganizado o que experimenta trauma complejo? Lo que pareciera ser que es el núcleo de la experiencia traumática basada en el apego es que los niños, ¿cierto? No tienen, ¿cierto? O sea, no tienen o no existen instancias de regulación de este miedo por parte de los padres porque son justamente ellos quienes lo provocan. Ustedes saben, o tal vez no lo saben muy bien, pero lo van a ver tal vez en el diplomado, ¿cierto? Que el vínculo de apego es por sí mismo eh, es regulador del estrés, es un sistema diseñado, ¿cierto? Por la evolución para regular el estrés.
Y por lo tanto, los niños, cuando están estresados o con miedo, emiten una serie de conductas, que se llaman conductas de apego, que activan en los cuidadores el sistema de cuidado. El problema es que el sistema de cuidado depende en parte de su propia historia de apego. ¿Ya? Entonces, estos cuidadores que llevan a cabo conductas de maltratos o que atemorizan a sus hijos de una u otra forma, no son capaces de proveer justamente la regulación del estrés que el niño necesita y que va a ser que le va a dar la posibilidad de formar un vínculo seguro. Y por lo tanto, esta sensación se genera una sensación nula de disponibilidad de los padres. O sea, mis padres no son confiables. No puedo acudir a ellos porque son un peligro para mí. Y eso los lleva a una sensación de confusión e impredictibilidad, lo que va inhibiendo también su sistema de exploración. Y por lo tanto, esta sensación se vuelve una sensación crónica de un mundo que es caótico e impredecible y en el cual no existen instancias de regulación emocional. Bueno, ahora la pregunta es, y eso lo vamos a profundizar, no lo vamos a ver hoy con detalle, es bueno, ¿por qué los cuidadores maltratan a sus hijos? ¿O por qué cuidan de esa forma tan inadecuada? Después, tal vez en, en el módulo, podemos discutir hasta qué punto esto es maltrato. Eh, eh, porque también el maltrato es una definición legal, no necesariamente es una definición psicológica. Eh, y el maltrato va a estar definido según la regulación de cada país. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, hay distintas hipótesis desde la teoría del apego de por qué los padres llegan a cuidar de una forma inadecuada a sus hijos o a maltratarlos. Algunos sugieren que es porque hay un estado mental no resuelto, que es Meiniges, que es uno de son los que desarrollan esta idea del apego desorganizado. Hay otros que sugieren que es la incapacidad de manejar el estrés por parte de los cuidadores. Frente a su hijo no son capaces de manejar su propio estrés. Otros, como Alain Root, sugiere que es una comunicación afectiva perturbada por las conductas atípicas que ella llama las ambians, que no necesariamente implican malos tratos, pero que sí una comunicación muchas veces doble vinculante o marcadamente impredecible. También el grupo de Fonagy plantea, ¿cierto?, que los bajos niveles de mentalización pudiesen ser la causa de estas conductas de maltrato. El no ver a los niños como un agente mental nos lleva muchas veces, ¿cierto?, a llevar a cabo conductas que son inadecuadas. Sumémosle a eso, ¿cierto?, contextos socioculturales muchas veces donde el maltrato se permite o donde se normaliza finalmente ciertos tipos de comportamiento. Yo me crié en los años 80, soy del año 81, y en los colegios todavía era habitual, ¿cierto?, el maltrato físico. Yo salí del colegio en el año 98 y todavía en el colegio nos pegaban reglazos, varillazos, castigos muy humillantes que hasta hoy en día, ¿cierto?, sigo recordando. Ahora me río un poco de eso, pero finalmente es una forma de integrar y de ver en positivo, ¿cierto?, una situación que es abiertamente maltratadora. Y hasta hoy en día, muchos padres todavía consideran el castigo físico como una estrategia de cuidado. Por lo tanto, habría que uno también plantearse, ¿cierto?, cómo las culturas, ¿cierto?, cómo las sociedades van construyendo esto que es el maltrato. Esta frase me gusta mucho y creo que puede graficar muy bien esto que inicialmente les planteé de cómo asegurarnos que existen buenos tratos no solamente favorece y fomenta el desarrollo saludable de un niño, sino que también a la sociedad. Te lo voy a leer. Dice, el trauma inicial de un niño pequeño puede pasar a la clandestinidad, a lo no dicho, pero volverá para atormentarnos de una u otra forma. La violencia. Escuché hace poquito a un candidato presidencial que no quiere, ¿cierto?, educar a los hijos de inmigrantes. Bueno, entonces de esa forma aseguramos violencia, aseguramos delincuencia, aseguramos sicarios, drogadictos, y un cuanto hay, ¿cierto?, de efectos, ¿cierto?, no deseados de una política pública totalmente antiderechos humanos, ¿ya? Y que finalmente es traumática. No educar,
no dar oportunidades a alguien que se desarrolle, va a traernos, ¿cierto?, conflicto social. Pero bajo este panorama, ¿cierto?, del trauma, su relación, ¿cierto?, con el apego, ¿cuál es el rol de esta figura? Ujú. Bueno, sabemos cuando no son eh, aquellos que causan el temor y el trauma, es que obviamente las figuras de apego son fundamentales para el trauma, para superar el trauma psicológico. No solamente en la infancia, sino que también en la adultez. Tal vez son figuras de apego distintas. Y eso nos lleva también a otra cuestión. ¿Hasta qué punto el sistema de cuidado deben ser exclusivamente el papá o la mamá? El sistema de cuidado también pueden ser los abuelos, en aquellas familias que hay una buena situación económica puede ser una empleada doméstica, puede incluso ser un hermano mayor. Y también podría ser el sistema escolar, una educadora de párvulos, una profesora que pase mucho tiempo con los niños, puede ser una figura de apego. Y en el mundo de los adultos, los amigos, la comunidad, ¿por qué no? La pareja, pueden eventualmente transformarse en sistemas de cuidado. Y si uno lo ve como en lo más macro, de una u otra forma el Estado debe ser una figura de apego o un sistema de cuidado al menos. Tenemos, ¿cierto?, residencia, familias de acogida, el sistema trata de una u otra forma de cuidar. Y por lo tanto las figuras de apego no necesariamente deben ser el adulto que biológicamente, ¿cierto?, se reprodujo, ¿cierto? No, no necesariamente son los padres. De hecho, en teoría del apego se evita hablar de mamá o papá, se habla más bien de cuidador, justamente para evitar asociar que las figuras de apego son los padres. ¿Mm? Y por lo tanto son determinantes para la recuperación de los niños y también de los adultos, ya que debiesen proporcionar seguridad, regulación emocional y el apoyo que se requiere para procesar una experiencia potencialmente traumática. Ahora, lo primero es entender, ¿cierto?, cuál es el rol que tiene el sistema de apego. Y si hay algo que hoy en día sabemos, es que el apego es el contexto de desarrollo del cerebro, especialmente en las etapas más tempranas o los periodos sensibles. Tal vez ustedes ubican esta imagen, ¿cierto?, de que Bruce Perry, a propósito del libro que les recomendaba de El chico que fue criado como un perro, eh, le mostró a unos neurólogos, ¿cierto? Eh, y como un estudio, así como muy simple. Esta es la imagen de un cerebro normativo a los 3 años y de un cerebro que estuvo expuesto a negligencia extrema en un orfanato ruso. Y que cuando cayó el muro de Berlín, después la Unión Soviética también se desarticula, no, el mundo occidental se dio cuenta que en las dictaduras comunistas habían muchos niños en orfanatos, producto de que sus padres habían sido considerados contrarrevolucionarios y habían sido asesinados, habían sido víctimas de las dictaduras. Entonces, se hicieron muchos estudios con estos niños. Hay un famoso estudio, ¿cierto?, con los niños rumanos. Y lo que encontró Bruce Perry es que esta imagen, este cerebro más pequeño, es el cerebro de un niño que estuvo expuesto a la negligencia extrema. Porque en estos orfanatos no les hablaban, no los miraban, no les conversaban, solamente los alimentaban y los cambiaban. Y cuando él le mostró esta imagen a neurólogos, ¿cierto?, de adultos, los neurólogos coincidían en que el cerebro este más pequeño era el cerebro de un alcohólico o crónico o de una persona con Alzheimer. Cuando Bruce Perry les dice, no, en realidad es de un niño que estuvo expuesto, ¿cierto?, a un orfanato durante 3 años, la verdad es que no lo podían creer. Y esto llevó, ¿cierto?, de una u otra forma a plantearse mucho más en serio los efectos del trauma y sobre todo el trauma complejo en los primeros años de vida. Al punto que gran parte de Europa, o gran parte del mundo en realidad, las residencias o los orfanatos para niños menores de 6 años ya no existen. Chile debe ser de los pocos países que todavía los mantiene, por los efectos que esto tiene. Y el reemplazo de la política pública son las familias de acogida. Eh, ¿Y cuáles son las condiciones básicas para el desarrollo de un vínculo de apego? Bueno, lo más básico es que hay una relación afectiva, ¿cierto?, duradera en el tiempo. Pero no es suficiente. Eh, por eso no todas las parejas que uno tiene, o no todas las amistades que uno tiene, puede ser considerada una figura de apego.
porque además de ser duradera en el tiempo, debe ser estable, consistente y específica. Es decir, uno no debe tener más de 2 o 3 figuras de apego en la vida. Y para los niños, ¿cierto? Idealmente 1 o 2. Y debe comprender, ¿cierto?, un patrón de protección o regulación del estrés. Esa es la clave. Por eso el vínculo de apego se forma sobre la base del estrés, no sobre la base de la exploración y cuidar en todo momento. Es principalmente cuando el niño se estresa. Se cayó, tiene hambre, ¿cierto?, tiene sueño, y ahí la sensibilidad parental, nuestra capacidad de mentalizar, de atender a esas señales, ¿cierto?, de disconformidad, de malestar, y poder llevar a cabo un cuidado adecuado, nos va a permitir formar un vínculo que tienda a la seguridad. Ujú. Entonces, para un adecuado desarrollo, los niños deben ser protegidos por este sistema de cuidado que les decía yo. No necesariamente los padres, pueden ser también profesores, abuelos, cualquier persona que cumpla con esas condiciones, ¿ya? Y va a proveerle esta sensación básica de seguridad emocional. ¿Y por qué es importante la seguridad emocional? Porque esta es la base, ¿cierto?, del desarrollo cognitivo, del desarrollo socioemocional, del desarrollo psicobiológico, de la capacidad de mentalizar al otro y de la autorregulación emocional, a lo menos. Hay muchas más consecuencias positivas de presentar seguridad en el apego. Estas son algunas simplemente. Ujú. Entonces, ¿cierto? Para la infancia, el rol que tienen las figuras de apego son básicamente en la prevención y en la mitigación del trauma. ¿Cómo? Creando un entorno que sea seguro, y con seguridad nos referimos a que sea sensible, mentalizador, que sea continuo, que haya una persona, ¿cierto?, ahí que esté, eh, que sea predilecta en el cuidado, pero por sobre todo que sea predecible. No solamente a través de generar rutinas, que es muy importante, sino que también predecible en la forma de cuidar. Que si el niño llora, este cuidador sea capaz de reaccionar la mayoría de las veces de la misma forma, para que el niño vaya creando esta representación mental o este súper esquema cognitivo, afectivo, sensorial, eh, de que están disponibles. Y por lo tanto también supone por regulación emocional, no solamente para crear este vínculo que da seguridad, sino que también para que en el caso de existir trauma pueda estar disponible a regular o heteroregular en este caso las distintas consecuencias negativas, ¿cierto?, de una experiencia traumática. El miedo, el dolor, los flashbacks, las pesadillas, debiesen, ¿cierto?, ser amortiguadas justamente por un cuidador sensible y mentalizador. A través también de la validación también de esas experiencias. No negarlas. No decirle al niño, no, es que no llores si ya pasó. Si hay algo que sabemos los psicólogos es que hablar, ¿cierto?, nos permite ir integrando las experiencias dentro de nuestro ser o de nuestro sí mismo. Y también ir generando consuelo. Ujú. En la adultez, la reparación a través de nuevos vínculos. Ahí aparecen las figuras de apego. Y en ese sentido, buena noticia para nosotros, los psicólogos, pero también para cualquier persona que trabaje en salud mental, para los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, incluso para los profesores. Y es que nosotros podemos ser una figura de apego para ellos. Evidentemente requiere mucho tiempo. Una terapia de una vez a la semana por 1 hora, la verdad, tal vez no es la mejor figura de apego, porque va a tardar mucho, mucho tiempo en crear un lazo. Aunque esa hora, esa sesión, si está bien hecha, si está basada en un ambiente mentalizador, si hay posibilidad de validar las emociones, si hay paciencia, puede transformarse en una relación de apego y por lo tanto corregir las relaciones de apego previas. También, como les decía, a través de las relaciones de pareja o amistades. Un terapeuta
que trabaja con personas que han vivido trauma complejo, debiese tener esta mirada más sistémica, considerar, evidentemente, a las parejas dentro de los tratamientos, debiese considerar, en el caso de los niños, a los padres como los principales focos de intervención y no tanto el niño en sí mismo. También, ¿cierto? Las amistades debiesen de ser consideradas y también, ¿por qué no decirlo?, las redes de apoyo. La justicia muchas veces es muy útil para procesar el trauma que conectemos, ¿cierto?, al paciente adulto con el sistema de justicia para hacer una denuncia, para generar planes de acción frente a posibles vulneraciones, etcétera. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos? Así como muy brevemente, eh, proporcionar seguridad y contención, ser una base segura, validar estas emociones que son dolorosas, normalizando estas experiencias, hablar, obviamente, sobre el trauma para su posterior elaboración e integración y fomentar la resiliencia a través de la regulación emocional y la autocompasión. Eh, Como vamos a ir terminando, para que después haya también preguntas, este estudio es muy interesante y tiene algo que ver con esto de cómo nosotros tenemos que intervenir y ojalá que las políticas públicas escucharan o el Congreso escuchara. Se hizo el 2020 una, se llaman revisiones paraguas o la síntesis umbrella, que es un tipo de investigación científica que consiste en, en revisar eh, y sintetizar lo que los metaanálisis indican sobre un fenómeno en particular. Aquí los autores Marinus, que es uno de los autores principales, de los hombres más citados actualmente en el mundo científico, y es un teórico del apego, es neerlandés. Actualmente con su esposa además son parte del programa de doctorado de salud de la Universidad de San Sebastián en Valdivia. Hicieron esta revisión sistemática con más de 100 estudios y 1,5 millones de niños para saber si servían de algo los programas de intervención que existían. Así como mejor niña, así como a ver, ¿sirven los PPF? ¿Sirven los PRM? Etcétera. Y la mala noticia para nosotros es que los programas que están centrados en trabajar con los niños directamente no son efectivos, no sirven para trabajar el trauma. Sin embargo, aquellos programas que actúan en quebrar o romper la transmisión intergeneracional del trauma, es decir, en los cuidadores, sí son efectivos. En simple, es mejor pareciera ser trabajar con los adultos, con los padres o con los cuidadores o con el colegio muchas veces, que trabajar necesariamente con los niños. Al menos como política estatal, es más útil aquello. Y eso es lo que tenía preparado para ustedes. Ahora pueden hacer preguntas, plantear sus dudas, inquietudes. Tenemos, no sé, unos 10 minutos para ello, o según Adrián, ¿cierto?, nos regule. Ahí sí, Germán. Bueno, estamos Ujú, en tiempo. Ahí, mira, es una muy buena discusión en el chat de varias cosas eh, y reflexiones también, que la verdad que son muy, muy largas, ujú, pero sí, se nos ha pasado un poquito el tiempo. Creo que ha sido, como dices tú, son temas muy profundos, son temas ujú, que merecen más profundidad. De todas maneras, estábamos muy agradecidos de que puedas dejar también tu ujú. correo por si alguien quiere Sí, cualquier cosa, dejar escribir. alguna pregunta o algo en algún momento. También hay mucho agradecimiento acá respecto a toda tu ponencia. Ujú. Gracias, Muchas gracias. Germán. Gracias Ujú. por darnos este espacio y poder estar acá junto a ti. Bueno, Súper. Agradecido también a ustedes porque quedarse hasta las 8:30, ¿cierto? En un casi fin de semana, muchos algunos de vacaciones, así que les agradezco el tiempo, la disposición eh, y la atención. Ujú. no, de todas maneras, de todas maneras. Para recordarles a todos y a cada uno de ustedes todo lo que